Hola, tengan todos muy buena noche de viernes 13 de agosto, en el que hemos preparado una plataforma especial como todos los viernes para ustedes, de hecho todos los viernes, y yo creo, estoy convencida también que todos los días de la semana cada uno de nuestros ponentes preparan con mucho esmero sus respectivas plataformas, que todos los días a las 7 de la noche ustedes saben que nos escuchan, siempre en el streaming de tvx.com.sv, en el canal de YouTube de Informa TVX, en los canales 23 de Claro y Cable Color, Claro TV, 28 de Tigo Digital, y también, como siempre, les voy a agradecer sus likes en las páginas de plataforma-SV de Facebook y de Twitter. Ahora ya arreglé también mi canal de YouTube, ya me pueden encontrar como Tania Pastor, así como se escribe mi nombre, THNYA. De hecho, también todas mis redes están así, como Tania Pastor. Ya recuperé mi cuenta, que es una de las cosas que quiero comentarles, pero no sin antes darles las gracias. Vieran qué bonito se siente ver como premiado el esfuerzo que uno hace de preparar algo cada vez para ustedes, algo diferente, algo que por lo menos yo considero, en mi caso, yo sí considero que es que le proporciona un valor agregado al entendimiento de las leyes, de la realidad. Por supuesto que yo no digo que tengo la razón, solamente les doy mi opinión y trato de fundamentarla lo mejor posible. Pero qué bonito ver desde que esta vez sí escribieron muchísimas personas desde distintos lugares del mundo desde donde nos sintonizan, y eso es bastante motivador. Nos escribieron desde San Miguel, desde Chalatenango y Santa Ana al interior de la República, pero también nos escribieron y nos escriben también personas que no son salvadoreñas, sino que hermanos del mundo, pero de otras nacionalidades. Cada vez se suman más, gracias a Dios. Nos escribieron esta vez desde Colombia, desde Japón, no recuerdo que nos hayan escrito desde Japón antes, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Uruguay, Puerto Rico, desde Suecia, Italia, Panamá, España, Hawái. De hecho, en España sí nos escribe el esposo de una compatriota salvadoreña que siempre está muy pendiente de todo el acontecer nacional. Intenta esta persona involucrarse bastante en todo lo que sucede aquí en El Salvador. Así que muchas gracias por los mensajes de todos. De verdad es bastante motivador esto. Sobre todo cuando a uno le toca pasar cosas como la que yo creo que ya saben a estas alturas lo que me sucedió y lo que nos sucedió a varias personas el fin de semana pasado, incluido Don Dago, el maestro Dago, que ni siquiera se mete mucho en el Twitter, no anda mucho en las redes sociales, no molesta a nadie. De hecho, yo creo y yo me considero que soy muy respetuosa al expresar mis opiniones, que no ando peleando ni personalizando nada. Trato de hacerlo de la manera más respetuosa posible, de la manera más tolerante posible. Siempre los voy a invitar a que seamos tolerantes con las opiniones distintas. De hecho, trato de fomentar, escuchar opiniones diferentes, porque eso es lo que nos enriquece el conocimiento al final de cuentas. Pero me suspendieron, ya como saben, la cuenta de Twitter, porque decía Twitter que yo había suplantado mi identidad. Obviamente esto había sido producto de la intolerancia que se ha generado por la coyuntura. Lastimosamente hay personas que se dejan vencer por la intolerancia. Los invito siempre a que no seamos parte de ese grupo de personas. Y me reportaron como mi cuenta fake, o me reportaron como si yo estaba suplantando. De hecho, para suplantar es bien difícil porque tendrían que haber creado una cuenta con mi nombre y es decir, verificar o autenticar esa cuenta con el chequecito para que yo fuera considerada como la suplantadora. Entonces, me imagino que muchas personas se dieron a la tarea de denunciar muchas cuentas a la misma vez por cuentas fakes o cuentas falsas, de manera que nos afectaron a varias personas en la red social donde generamos opinión política al público, y entre ellos estamos dos del equipo de plataforma de TVX, el maestro Dago y yo. Yo ya recuperé mi cuenta. Me imagino que como Don Dago ni siquiera entra al Twitter muy seguido, de hecho nada seguido, pues todavía no la ha recuperado por esa razón. Sin embargo, yo creo que es muy evidente que es un acto de mala intención, de mala fe. Ojalá y eso no existiera, pero lastimosamente así es. Hay personas intolerantes que trascienden esa intolerancia a actos que pueden dañar a terceras personas, y no solamente dañar el honor, sino que realmente producirles un daño. Ojalá y eso no pasara así. Pero bueno, eso es lo que me sucedió. Gracias por el apoyo, de verdad. Eh, de verdad se sintió muy bien sentir el apoyo inmenso. Ahora me dejaron con una cuenta secundaria de 20,000 seguidores casi. Agradezco mucho porque siempre algo sale bueno, hay que rescatar algo de todo lo que nos pasa, no se pierde, siempre se aprende. Y me dejaron una cuenta bonita que la voy a ocupar para asuntos laborales, así que si necesitan algo que tiene que ver con temas laborales, pues se pueden dirigir a través de ese medio.
ya que me dejaron ahí la cuenta, me prestaron 3 millones de seguidores para que me leyeran el presidente de la República. Es decir, parece que el objetivo que perseguían no fue logrado y por el contrario fue logrado todo lo contrario. Así que con buena actitud, siempre hacia adelante, sin mirar para atrás, sin hacer caso a las críticas negativas. Yo siempre voy a agradecerle mucho sus críticas, siempre y cuando se hagan de modo respetuoso. Yo, como les digo, y se los voy a reiterar siempre, podemos pensar diferente, como decía Voltaire, o alguien nos decía de que no era él el autor de esa frase. Podemos pensar diferente, pero yo siempre voy a defender ese derecho a expresarte diferente hasta que yo me muera. Podemos disentir todo lo que quieran con una profundidad inmensa, pero siempre voy a defender el derecho de la libertad de expresión de otras personas, siempre y cuando, ahí sí yo se lo agrego personalmente, no transgredamos derechos legítimos de terceras personas, porque eso es lo que está sucediendo actualmente. Así que, como es, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y ojalá y esa fuera la bandera de todos para que aprendamos a ser más tolerantes, es parte de la evolución, me parece. Pero bueno, así las cosas. Quiero hablarles también de las ONG, de la comisión especial que continuó su desarrollo el día de ayer. Creo que hay mucho por mejorar. Hay mejor preparación que se puede lograr, mejor asesoría sobre todo. Creo que son nuevos diputados. Este es el costo de estar aprendiendo, de no tener aquella experiencia que justificaban los tanques de pensamiento, que por eso no debían llegar a la asamblea, porque no tenían experiencia, nada justificaba esa postura. Sin embargo, así era. Me parece que tienen que poner un esfuerzo más grande en aprender más rápido y en buscar las mejores asesorías posibles, porque la tarea que están desarrollando es de las más valiosas en el país para todos nosotros los ciudadanos, y esperamos el mejor de los resultados. Lastimosamente, el odio que generan los bandos extremos o las posiciones extremas, como todo en la vida, necesitamos encontrar el equilibrio, está invisibilizando la corrupción que se está desvelando en el país, porque están dedicados a la mofa y a la burla de la técnica de interrogatorio de los diputados nuevos. Entonces, como si la corrupción y la impunidad está pasando a segundo plano, y todo por causa del odio. Yo creo que hay que reflexionar un poco y ver hacia adelante, y ver no solamente, como decía nuestro amigo, siempre me lo dice, Road to Alaska, que dice que no hay que ver solo la corrupción hacia atrás, sino que también la actual y la que viene hay que prevenirla. Y es que la de atrás es la que está prescribiendo y caducando las acciones. Por eso es que se le presta más atención. Sin embargo, eso no significa que si están desde este lado, o desde el gobierno, o desde la oposición, no tenemos que irnos a extremos. Ya hace falta ver cuáles son los resultados de las primeras investigaciones. Hay casos importantes que la población está esperando su resolución en cuanto a los fondos de la pandemia. Yo siempre voy a decir, no hay ley que pueda perdonar anticipadamente la mala intención y conciencia voluntaria de cometer un delito. Ese artículo 4 de aquella ley que estudiamos en algún momento en alguna plataforma y que prácticamente genera impunidad, definitivamente los jueces pueden inaplicarla por considerarla inconstitucional, porque definitivamente ninguna ley de la República puede autorizar que se cometan delitos, si no es a través de una excluyente de responsabilidad penal que están incluidas ya en el Código Penal. Entonces no puede haber una condonación del dolo, digámoslo, o un perdón del dolo que ni siquiera ha nacido, es decir, o que el dolo significa voluntad y conciencia, voluntad de cometer un delito y la conciencia de que lo que se está haciendo es un delito. No hay ley que podamos nosotros concebir como constitucional que implique aceptar y validar el dolo. Entonces, tenemos que poner los pies sobre la tierra, estar conscientes que los delitos prescriben, que las acciones civiles caducan, y por eso se le está dando prioridad. Sin embargo, tampoco hay que quitar la vista de corrupción que pueda estarse dando en este momento, y sobre todo que nos sirva de lección todo lo que hemos aprendido para que esto no se replique en el futuro. Entonces, ¿qué pasa con estas ONG? Lo que ha sucedido es que hay una sentencia, la 1 del 2017 de inconstitucionalidad, en donde se prohíbe prácticamente de forma categórica el otorgar fondos a las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, ya van a decir algunos, así como dicen de los sobresueldos, es que después del 2010 los sobresueldos ya no eran legales, pero antes sí. No es cierto.
no eran legales antes y no son legales ahora y no fueron legales después del 2010. Hay una confusión que se les ha generado deliberadamente a la sociedad, queriéndoles decir que a través de las sentencias se declararon ilegales los sobresueldos. No es cierto. En las sentencias, y que yo les decía, hay que leer las tres para entender todo el contexto, no solamente opinar sin haber leído las sentencias, en donde nunca se han declarado inconstitucionales los gastos reservados, nunca fueron declarados inconstitucionales. Lo que fue declarado inconstitucional fue el mecanismo de fondeo, pero eso es que en lo que se utilizaba el dinero es completamente autónomo del mecanismo de fondeo. Ilegal antes, ilegal después. Hay que leer las sentencias que yo he venido repitiendo desde hace muchísimo tiempo, la 26 del 2004, la 1 del 2010 y me parece que era la 15 del 2011, que lo único que van cambiando es que en la del 2004 se consideraba que era legítimo el mecanismo de fondeo de los gastos reservados y en el 2010 y 11 se ratificó que era ilegítimo el mecanismo de fondeo de los gastos reservados porque esa es una reserva de ley que corresponde a la Asamblea. En el 2011 se intentó puentear esa sentencia del 2010 y se hizo a través del Consejo de Ministros, pero se volvió a declarar inconstitucional porque tiene que ser la Asamblea. Es la única autorizada por Constitución para modificar el presupuesto. Entonces, los sobresueldos, en realidad son llamados sobresueldos, pero eso algunas personas le han dicho complementos salariales, otros les han dicho bonos y lo hemos repetido hasta el cansancio. Y como ahora va esa comisión, que para el momento que grabamos esta plataforma todavía no se dio la entrevista que todos estamos esperando, pero lo cierto es que no fueron legales antes ni lo fueron después del 2010. Hay eso de que lo reconoce la ley, empezaron a sacar varias leyes, la ley del servicio civil, la ley de la renta, se refieren a bonificaciones, a horas extra, a vacaciones, etcétera, pero no se refiere a dobles salarios, muchísimo menos a triples salarios. De hecho, ya lo veíamos que el artículo 43 de la LOAFI, ya lo vimos varias veces, incluso cada ley de salarios de cada año fiscal prohíbe dar doble salario a la misma persona y el artículo 43 de la LOAFI prohíbe comprometer fondos públicos para bonificaciones como sobresueldos o como para bonificaciones en salarios, beneficios salariales específicos. Es muy clara la ley y esa ley es especial y prevalece por todas las leyes generales y especiales que puedan contrariarla. Así lo establece su artículo, recuerdo que es el 117. Entonces, el mecanismo de fondeo es lo que fue declarado ilegítimo. Los gastos reservados siempre fueron destinados, según la Corte Suprema de Justicia, desde incluso antes del 2004, para desastres naturales, para situaciones de emergencia y para el organismo de inteligencia de Estado. Eso quiere decir que no tiene que ver la forma de fondeo con los sobresueldos, es la utilización que le dieron a ese dinero, independientemente del mecanismo de fondeo que haya habido, y sobre todo porque el delito de lavado de dinero es un delito autónomo, no depende de otro delito, hay hechos ilícitos que generan lavado de dinero, pero no tiene que ser comprobado el delito anterior. Entonces, como una acción autónoma, perfectamente encaja en todo lo que ha sucedido. Porque eso quiero que lo tengan presente por lo que va a pasar hoy, pero ya les voy a agregar algo sobre ese tema. Quiero cerrar sobre las ONG. Y es que aquí vamos a recordar con estos materiales de apoyo que vamos a ver en pantalla, son los artículos 7, 8 y 86 de la Constitución. El artículo 7 nos reconoce el derecho a asociarnos. Es un derecho de las personas, de cualquier persona, y no se nos puede suspender. De hecho, está dentro de las excepciones de suspensión o dentro de las suspensiones más calificadas que se pueden dar en el país, en el régimen de excepción incluso. Y el artículo 8 lo hemos visto muchas veces, que la diferenciación que se hace entre los ciudadanos y los funcionarios, que es el artículo 86, es decir, el artículo 8 dice claramente, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni a privarse de lo que ella no prohíbe. Eso funciona para los ciudadanos. Para los funcionarios, el artículo 86, en el inciso final, me parece que lo vamos a ver en pantalla ahora mismo, establece que los funcionarios no tienen más atribuciones que las conferidas en la ley. Eso quiere decir que si bien es cierto, hay derechos fundamentales de los funcionarios, también es cierto que los funcionarios, como no tienen más atribuciones que las que le confiere la ley, hay límites. Y a esos límites no se les puede pasar por arriba cuando se es un funcionario.
como de hecho pasó en estas ONGs. No hay nada que legitime la erogación de fondos públicos de una manera discrecional, deliberadamente enriquecedora de patrimonios personales y de pequeños grupos que incluso si se llega a determinar que hubo financiamiento a partidos políticos, estos partidos podrían ser cancelados según la ley de partidos. Pero entonces aquí lo que significa es que han intentado legitimar de todas las maneras posibles diciendo es que el derecho a asociarse, sí, nadie discute el derecho de asociarse de todos los diputados de una misma fracción en una ONG o de todos los diputados de una misma fracción en otra ONG como aquella de las tienditas penitenciarias, ¿verdad? Del exministro, y que sean del mismo partido político. Eso no tiene nada que ver. Eso es completamente constitucional, es un derecho. Lo que no pueden hacer es autoatribuirse fondos con el objeto o agruparse en una organización con el objeto de sustraer fondos públicos sin ningún criterio, pero más grave aún, sin ningún fundamento constitucional ni legal. Recordemos que no hay más atribuciones que las que les confiere la ley a los funcionarios, no tienen fundamento legal ni constitucional, y sobre todo para repartírselos en sueldos, para repartirlos en proyectos de los cuales no hay resultados ni hay documentación que haga comprobable la utilización de estos fondos, no hay rendición de cuentas, no hay absolutamente nada. Lo único que ha quedado constancia es la designación de los fondos hacia diferentes ONGs. Y no hay que satanizar las ONGs, son organizaciones no gubernamentales importantísimas en el desarrollo de las comunidades, de las sociedades. Sin embargo, definitivamente esta figura ha sido utilizada para defraudar el erario público. Se ha intentado legitimar, en realidad, a través de la función legislativa, la erogación de nuestros dineros para beneficio de unos pocos. Y eso no es nada menos ni nada más que hechos generadores para lavado de dinero, en mi opinión. Yo creo que esos dineros pueden y deben intentar recuperarse a través de extinción de dominios. Si ya prescribieron los delitos, si no prescribieron, ojalá y se promueven, y si no, pues por lo menos que el dinero sea reintegrado al Estado. Ese dinero definitivamente no iba destinado para enriquecer los bolsillos personales de nadie, ni mucho menos de ningún partido político, ni que no se nos pueda rendir cuentas. Aquí le pasaron por arriba a la LACAP, que es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, a la Ley de Ética Gubernamental, a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, la LOAFI. Es decir, no hay más atribuciones que las que le confieren la ley, como dice el artículo 86. El derecho de asociarse no implica que se iban a asociar para crear un nuevo mecanismo defraudatorio de fondos públicos, que eso es en realidad lo que pasó. Crearon un mecanismo más, porque ya tenemos varios, ya vamos por los gastos reservados, los sobresueldos, ya llevamos los viáticos que se repartían de una forma bien especial, ya llevamos lo de las ONGs, falta todavía ver la parte de las contrataciones, que eso va a ser un boom inmenso, la cantidad de fondos que se erogaron sin respetar la LACAP, y las contrataciones esas para 10 años de botellitas con agua que hasta vencidas, los vasos, el agua, es decir, el papel, increíble, increíble de verdad. Pero bueno, así esta parte me parece que pueden mejorar muchísimo más todavía. Definitivamente hay un deber personal de cada uno de los funcionarios, de cada uno de los diputados que conforman estas comisiones, en prepararse lo mejor posible, en buscar la mejor asesoría posible, porque están representando a muchas personas que los pusieron ahí. Y esto es como cuando a veces algunos estudiantes, hay algunos profesores que tienen la costumbre, todavía existe, que les dan el 10 de entrada. Y todos celebran, pero es que mantener el 10 es más difícil que ganárselo. Entonces, eso es como llegaron, sí, el presidente les dio es decir, la credibilidad y todo el apoyo en las encuestas, los puso ahí. Llevan ese 10. Lo que tienen es que demostrar que lo pueden sostener por mérito propio. Y para eso se necesita tremendo esfuerzo y vocación y mucha preparación y la mejor asesoría posible. Eso está más en cada uno de nosotros. Y definitivamente hay un tema importante que íbamos a tocar ahora. Sin embargo, lo vamos a dejar para cuando yo pueda revisar el documento de las reformas constitucionales, nada más que ojalá y quede ya aclarado que esta Constitución pretende, estas reformas, continuar siendo un Estado personalista, es decir, que la persona humana va a seguir siendo el origen y el fin de la actividad del Estado, va a continuar siendo una Constitución personalista. Me parece súper progresista, me parece bastante moderno todos los
la organización. Recordemos que la Constitución tiene la parte dogmática, donde están todos los derechos y principios, la parte orgánica, donde está toda la organización del Estado, la forma de gobierno, etcétera. Ahora se va a reconocer la participación no partidaria, es decir, está bastante bien. Me parece bastante completa, me parece fabuloso el hecho de que se nos dé la oportunidad de participar directamente en la toma de decisiones. La democracia participativa es necesaria. Y ojo, que la comunidad internacional no mira bien o no mira con buenos ojos la democracia participativa, sino que le apuestan todo únicamente a la representativa. Incluso la Carta Interamericana de Derechos Humanos así lo consigna, la pueden revisar. Y con esto yo cierro ya. Finalmente quiero hacerles un comentario porque hoy va a estar esta comisión y quiero recordarles lo que dice el artículo 131, ordinal 132, perdón, ordinal 32 y artículo 132, ambos de la Constitución de la República, porque puede ser que vengan y quieran invocarnos nuevamente aquella reserva de deberes éticos de la ley del servicio civil. Y yo lo reitero, estas comisiones tienen orden constitucional. Está en las disposiciones que acabamos de ver en pantalla, que son nuestros últimos materiales de apoyo para esta noche, y no hay ningún tipo de secreto que pueda ser invocado en contra de una comisión de orden constitucional para investigar asuntos de interés público. Entonces, ni tampoco es lo mismo pasa con investigaciones de carácter penal e incluso en los procesos por extensión de dominio. Aquí no hay secreto que valga. Todo es con la intención de desvelar la corrupción, de intentar reintegrar los dineros defraudados, que se conozca la verdad por parte de la población. Es nuestro derecho natural a la verdad, conocer qué es lo que ha pasado, porque así podemos evitar que pase en el futuro y exigir las leyes correspondientes. Así, mi mensaje para esta noche, les doy las gracias por todos sus mensajes, por haberme escrito desde donde sintonizaban este programa, y si Dios lo permite, les deseo mucha salud, muy buen fin de semana, y si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes. Hasta pronto.